bien, el día de hoy nos ha convocado un tema muy importante que viene a ser el corazón del tema probatorio, los medios de prueba. En esta clase vamos a desarrollar los actos de investigación, así como vamos a desarrollar los medios de prueba. No solamente lo vamos a mencionar, sino vamos a explicar cómo se genera la prueba, cómo debe acreditarse estos medios de prueba en la tercera etapa del proceso penal, que viene a ser la etapa de juicio oral. En ese sentido, la clase del día de hoy va a dividirse en dos partes. La primera parte va a estar referido al aspecto teórico, pero siempre, como en toda clase que dicto, va a haber interacción, va a haber participación, y espero que puedan participar respecto a los puntos que vea por conveniente intervengan. La segunda parte de esta clase va a estar referido concretamente a absolver las dudas que pudiese surgir de la presente sesión. Con ella, por favor, voy a empezar a compartir la lámina para poder dar inicio a nuestra sesión. A ver, por favor, me indican si se observa. Sí, doctor. Muy bien. También indicarles, por favor, no rayen la pantalla, a efectos de que puedan también no incomodar a los demás que están en esta clase. Muy bien. Está deshabilitado, doctor, no hay problema. Muy bien. Entonces, el tema que nos convoca, actos de investigación y medios de prueba. Lo primero que tenemos que entender para desarrollar los medios de prueba es entender el proceso penal. En este nuevo modelo procesal penal, el Ministerio Público solo va a tener una etapa trascendental para hacer el tema de los actos de investigación. Aquí quiero poner punto aparte. No confundir actos de investigación con actos de prueba. Los actos de investigación se realizan durante la etapa de investigación. Esto viene a ser diligencias preliminares y la formalización de investigación preparatoria. Por otro lado, los actos de prueba se realizan a nivel de juicio oral. Cuando concurra el medio de prueba o órganos de prueba personal, pericial, cuando se actúen los documentos, hablamos de actos de prueba. Ahora bien, en este proceso penal del 2004, que no es tan nuevo, tiene más de 15 años de vigencia, pero para Lima recién es tan nuevo, en julio recién va a cumplir un año en Lima, tienen que entenderse que existe 3 etapas claramente establecidas. Estas etapas claramente preestablecidas se han establecido con roles diferentes para cada sujeto procesal. El rol más importante que va a cumplir en este proceso penal va a ser Ministerio Público. Ministerio Público va a tener que efectuar actos de investigación en un primer momento, que viene a ser la búsqueda y obtención de elementos de convicción. Segundo, el Ministerio Público es el único legitimado a realizar actos de investigación en este Código Procesal Penal. Tercero, Ministerio Público tiene que formular una acusación. No existe otro sujeto procesal distinto al Ministerio Público con este nuevo modelo procesal penal que tenga esta facultad constitucional y legal de formular una imputación. Y cuarto, el Ministerio Público tiene que acreditar su proposición fáctica principal en la etapa de juicio oral. En ello radica el tema de la carga de la prueba con este nuevo modelo procesal penal. Ahora bien, en este nuevo modelo procesal penal, el rol del juez no viene a ser a realizar actos de investigación. El rol del juez es garantizar que se realice una investigación bajo el principio de legalidad, sobre todo en etapa de formalización de investigación preparatoria, y el otro rol importantísimo del juzgado va a ser expedir el fallo. Por otro lado, la defensa en este nuevo modelo procesal penal no tiene la obligación de probar. El que tiene que probar la imputación viene a ser Ministerio Público. Señalado esto, entonces, tenemos que indicar lo siguiente. En este nuevo modelo procesal penal, bajo este parámetro que estamos indicando, que solamente existe un sujeto procesal que puede realizar actos de investigación, este sujeto procesal que va a realizar actos de investigación va a tener que efectuarlo solamente durante una etapa determinada. Esa etapa determinada va a ser etapa de investigación, diligencias preliminares y la formalización de investigación preparatoria. Con la siguiente precisión, que en este Código Procesal Penal del 2004 va a existir diversos tipos de procesos. Estos diversos tipos de procesos vienen a ser los procesos simples, que van a tener un plazo de investigación
en diligencias preliminares de 60 días, por ejemplo, un hurto, por ejemplo, una usurpación, va a existir otro tipo de procesos que va a ser, por ejemplo, procesos de corrupción de funcionarios, que van a ser procesos complejos, el plazo de investigación puede ser de 8 meses, pero también en este nuevo modelo procesal penal podemos tener procesos de criminalidad organizada, donde el plazo de investigación puede extenderse en diligencias preliminares hasta 36 meses, regla general. Segundo, durante la etapa de formalización de investigación preparatoria, también va a variar los plazos para procesos simples, 120 días, pongamos otro ejemplo, un delito de homicidio, procesos complejos, corrupción de funcionarios, un delito de colusión, un delito de negociación incompatible, que el plazo puede extenderse hasta 240 días, y un caso de criminalidad organizada, un caso de tráfico ilícito de drogas, un caso de trata de personas, un caso de corrupción vinculada a actos de criminalidad organizada que hoy en día existe muchísimo en el país, donde están involucrados autoridades como por ejemplo gobernadores, alcaldes, ministros, entre otros, que puede extenderse hasta un plazo de 36 meses, que puede ser adicionado por 12 meses más. Esto quiere decir entonces que en este nuevo modelo procesal penal, el fiscal va a tener ese plazo, regla general, para realizar algo concreto conjuntamente con la policía. ¿Cuál es ese algo concreto? Ese algo concreto viene a ser la búsqueda de elementos de convicción. Pero para hacer la búsqueda de elementos de convicción, tiene que partir por algo. Ese algo, en este nuevo modelo procesal penal, viene a ser la noticia criminal. Esta noticia criminal tiene que existir para dar inicio a la persecución penal pública. Esta noticia criminal puede ingresar al Ministerio Público de diverso modo, como pueden ustedes observar en esta lámina. Puede ingresar a través de una denuncia penal de parte, puede ingresar a través de una comunicación que efectúe una autoridad competente, puede ingresar a través de los diversos medios o canales de comunicación que tiene el Ministerio Público, su página web, el correo institucional, el número telefónico institucional, entre otros. Pero también puede ingresar a través de el acto de que el fiscal lo acoja de oficio esa noticia criminal. Por ejemplo, el fiscal observa en los medios de comunicación que se ha cometido un delito y puede aperturar investigación. Esto quiere decir que en este nuevo modelo procesal penal, para que se dé inicio a la persecución penal pública, tiene que existir una noticia criminal. Esta noticia criminal no necesariamente tiene que ser una noticia criminal clara, precisa. No, la noticia criminal puede ser como un dato, ¿correcto? Pero tiene que tener una característica. Debe ser un hecho delictuoso, ¿correcto? Que no haya prescrito. Por eso, en este nuevo modelo procesal penal, para disponer actos de investigación y obtener elementos de convicción, acto seguido, el fiscal tendrá que efectuar la calificación de la denuncia. Es decir, cuando usted interponga una denuncia ante el Ministerio Público por cualquier delito de persecución penal pública, porque también existen delitos de persecución penal privada, como por ejemplo los delitos contra el honor, en esos casos no interviene el Ministerio Público, acto seguido en delitos de persecución penal pública, tiene que efectuarse la calificación de la denuncia. La calificación de la denuncia implica verificar el hecho fáctico, implica verificar si ese hecho ha prescrito o no, implica realizar una evaluación si existe o no algún dato referido al autor o cómplice del evento criminal. Implica realizar una verificación si existe o no algún dato o indicio referido a un elemento de convicción. Esa labor va a ser trascendental, ¿para qué? Para disponer actos de investigación. Entonces, cuando usted ingresa una denuncia penal, esta automáticamente no se apertura. El fiscal tiene varias opciones al respecto. Entonces, primer filtro que tiene que pasar para disponer actos de investigación viene a ser la calificación de la denuncia. Muy bien, en esa calificación de la denuncia, el fiscal puede optar por lo siguiente. Desde mi punto de vista personal, cuando el fiscal observe que ese fáctico, que esa noticia criminal es vaga,
es confusa, no se entiende, puede disponer, previo a la apertura de las diligencias preliminares y disponer actos de investigación, puede expedir una providencia fiscal. ¿Una providencia fiscal para qué? Para que el denunciante precise el hecho fáctico de imputación, es decir, me contextualice, me mencione en qué consiste esa noticia criminal que ha puesto en conocimiento el Ministerio Público. Primer punto. Pero si el hecho fáctico es claro, el hecho fáctico es preciso, no hay necesidad en esta primera parte individualizar a la gente, porque justamente uno de los fines que tiene que efectuarse durante las diligencias preliminares es la individualización de la gente. Entonces, en el segundo supuesto, cuando exista una noticia criminal que no haya prescrito, que la noticia criminal sea clara, el fiscal puede optar por aperturar diligencias preliminares. Cuando el fiscal disponga la apertura de diligencias preliminares, implica que está haciendo una teoría del caso, es decir, va a buscar o va a efectuar la reconstrucción fáctica del hecho materia de denuncia penal. Nosotros, Ministerio Público, vamos a hacer la búsqueda fáctica del hecho delictuoso. Vamos a aproximarnos a un hecho del pasado que no va a ser un hecho real. Vamos a buscar o vamos a construir un hecho que se aproxime a ese mundo real. Por lo que vamos a buscar, de cierto modo, son elementos de convicción en un primer momento. Lo que se va a discutir en este proceso penal, en todo el proceso penal, son hechos fácticos. No es otra cosa que hechos fácticos. Este proceso penal tiene como sustento de su existencia debatir hechos fácticos que podríamos denominarlo puntos controvertidos, que no son de aceptación por la parte que es imputada por el Ministerio Público. Puesto que si existe una aceptación de la imputación, entonces, con este nuevo modelo procesal penal, el caso puede darse por finalizado a través de la aplicación de mecanismos de simplificación procesal o salidas alternativas, donde sobre todo la persona investigada renuncia a un principio. A ver, ¿alguien me puede decir a qué principio renuncia en los supuestos de simplificación procesal el investigado o imputado? A ver, Edison. A ver, Edison, denle micrófono a Edison. ¿A qué principio renuncia el investigado en los casos de simplificación procesal o salidas alternativas? Sí, doctor, como ahí decía un compañero, a la presunción de inocencia. Efectivamente, a la presunción de inocencia. ¿Correcto? Si renuncia a la presunción de inocencia, se da un tema de simplificación procesal. Pero si no renuncia a la presunción de inocencia, va a haber debate. ¿Y el debate sobre qué va a versar? Sobre los hechos. Si usted entiende bien esta clase y entiende sobre todo cómo debe acreditarse estas proposiciones fácticas, téngalo por seguro que el litigio penal va a ser sencillo. Ministerio Público reconstruye el fáctico. Esto no quiere decir que la noticia criminal que me ha puesto en conocimiento para dar inicio a la diligencia preliminar tiene que ser esa la noticia que yo voy a llevar al juicio. No. De los actos iniciales, de este dato inicial que me da, yo como fiscal voy a disponer actos de investigación. Y el resultado de los actos de investigación va a dar como resultado elementos de convicción. Esos elementos de convicción deben darme una información. Esa información que me dé será el resultado del fáctico que yo voy a crear. Es decir, yo voy a reconstruir en mérito a los resultados que tenga de los elementos de convicción. Muy bien, entonces, en esta primera etapa, ya estamos diciendo, para poder accionar, para dar inicio a la persecución penal pública, es necesario que exista una noticia criminal. Y esa noticia criminal puede que prospere, o puede ser que esa noticia criminal se archive en diligencias preliminares. Entonces, el fiscal, luego de efectuar una calificación de una denuncia, tiene varias opciones. Por favor, Edison, ¿puedes bajar la mano para no equivocarme? Muy bien. Entonces, entre las opciones que tiene el fiscal en esta etapa inicial, va a ser una de ellas, por ejemplo, disponer el archivo. Puede disponer el archivo, por ejemplo, cuando el hecho denunciado no constituye delito,
o existe causas de extinción. La base legal, ahí lo tienen ustedes, 334, inciso 1, puede también el fiscal reservar provisionalmente la investigación, por ejemplo, cuando el denunciante ha omitido un requisito de proximidad. Imagínense que estamos en un delito ambiental, donde es necesario tener un resultado científico, una pericia para dar inicio a la persecución penal pública. Pero si el fiscal da inicio a la investigación con una disposición que se llama disposición de inicio de diligencias preliminares. Cuando el fiscal expida una disposición de inicio de diligencias preliminares, está dando a conocer su teoría del caso del Ministerio Público. Y la pregunta es, ¿en qué parte de esta disposición yo observo la teoría del caso del Ministerio Público? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿En qué parte de la disposición de inicio de diligencias preliminares yo observo la teoría del caso del Ministerio Público? A ver, ¿alguien? A ver. Vamos. ¿Alguien que quiera participar? Micrófono abierto. ¿En qué activo sus audios. A ver, ¿en qué parte de la disposición de inicio de diligencias preliminares yo observo la teoría del caso del Ministerio Público? Ya, doctor, buenas noches ante todo. Bueno, en la disposición, en los fundamentos de hecho, doctor. Muy bien, pero solamente fundamentos de hecho. Recordemos bueno, que la teoría del caso tiene varios elementos. y Fáctico, también, doctor, fáctico, jurídico y el tema probatorio. Entonces, ¿qué es lo que voy a...? se complementa también con los medios de prueba que está ordenando que se obtengan, ¿no? Y que se Muy actúen. bien, correcto. Entonces, lo que yo voy a observar es lo siguiente. A ver, vamos dando micrófono a Richard. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. No sé si me logra escuchar, habla José Alejandro. Ya, José Doctor, pero Alejandro. ¿no cree que en diligencias preliminares hablar de teoría del caso es muy prematuro? Porque se abre investigación preliminar con sospecha simple. Hablaríamos recién de una hipótesis, en todo caso, del caso, pero no teoría aún. Sería muy prematuro. Muy bien. La teoría del caso inicia ¿con qué? Con una idea. Y luego complemento ¿con qué? Con los resultados de los elementos de convicción. El fiscal, cuando va a hacer una reconstrucción de cualquier delito, a ver, vamos complementando esto, ¿ya? Y luego... Doctor, buenas noches. A ver, vamos a ordenarnos primero, ¿correcto? Primero yo participo y luego les doy el micrófono. Vamos ordenándonos. Estoy mencionando en qué parte de una disposición fiscal de inicio yo observo la teoría del caso del fiscal. Noticia criminal. Disposición de inicio. Desde mi punto de vista personal, cuando el fiscal expida esta disposición de inicio a partir de este dato, va a tener que, primero, hecho. Ese hecho tiene que ser un hecho jurídico, es decir, un delito, un hecho de relevancia jurídica penal. Segundo, el fiscal va a plantear, después del hecho, va a subsumir en un tipo penal y luego va a disponer actos de investigación referidos a acreditar o reconstruir ese hecho fáctico. Si bien muchos pueden decir, eso no vendría a ser teoría del caso, pero desde mi punto de vista sí es teoría del caso, porque voy a observar como abogado en la parte dispositiva de la resolución, es decir, de la disposición, qué actos de investigación va a efectuar el Ministerio Público para poder reconstruir ese evento criminal. Si bien la teoría del caso final no va a ser en diligencias preliminares, la teoría del caso final va a ser cuando va a formular acusación, es decir, cuando finalice la formalización de investigación preparatoria y plantee un caso fáctico, único, circunscrita en lugar, tiempo y modo, esa teoría del caso, desde mi punto de vista personal, es el resultado justamente de los actos de investigación que ha efectuado en diligencias preliminares. Entonces, como abogado, lo que yo observo con la disposición de inicio es qué tipo de actos de investigación está disponiendo el fiscal. Eso, de cierto modo, me lleva a deducir de que el fiscal está planteando una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis de trabajo, desde mi punto de vista personal, viene a ser una teoría del caso. La teoría del caso, como había mencionado, va a tener que suministrarse su información con los diversos actos de investigación que va a disponer el Ministerio Público. ¿Correcto?
También precisar que durante las diligencias preliminares y la preparatoria, el fáctico es progresivo. Esto quiere decir que el fáctico va a variar, puede mejorar. Ese fáctico inicial, vago que he puesto inicialmente, puede variar con los actos de investigación, es decir, con los resultados de los elementos de convicción que voy a obtener. Vuelvo a precisar, no estoy diciendo el fáctico, la teoría del caso final, se construye con diligencia preliminar. No, lo que estoy diciendo es cuando el fiscal dispone un acto de investigación, está apuntando ¿a qué? A acreditar su teoría del caso de sospecha inicial, ¿correcto? Cuando ingresa una noticia criminal, yo como fiscal tengo que pensar, ¿ha ocurrido o no ese evento criminal? Y cuando hago esa interrogante, ¿hago o no, ha ocurrido o no un evento criminal? Planteo una hipótesis. Pero esa hipótesis tiene que darme como resultado, ¿qué? Información. ¿Para qué? Para suministrar, ¿qué? Mi teoría del caso, pues. Si yo no tengo esta información, yo no tengo un norte, entonces, ¿para qué voy a suministrar? Yo tengo que tener claro cómo debo reconstruir el evento criminal. El Ministerio Público, por su facultad legal y constitucional, tiene que reconstruir el tema fáctico. No existe otra institución. El Poder Judicial no puede suplir el rol del Ministerio Público en este nuevo modelo procesal penal. El único que establece el fáctico, el hecho, es Ministerio Público. La defensa tendrá su fáctico, por eso lleva la defensa en este nuevo modelo procesal penal una teoría alterna. Y si lleva una teoría alterna, tendrá que acreditar su proposición fáctica con medios de prueba que el día de hoy vamos a desarrollar. Entonces, con esa precisión lo que quiero indicar es, ante la noticia criminal que llega al despacho fiscal, al disponer inicio de diligencias preliminares, se plantea una hipótesis. Una hipótesis que tiene que estar correlacionada con una teoría del caso que tiene que construir con los resultados de los actos de investigación. Ahora bien, todos los actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público, sobre todo en diligencias preliminares, que van a ser actos urgentes, inaplazables, van a estar enfocados sobre todo ¿a qué? A vincular a una persona en la comisión del delito. ¿Por qué de esta forma? Porque si yo no vinculo con estos elementos de comisión en la autoría o participación de este evento criminal a una persona, yo no puedo formalizar investigación preparatoria. Yo no puedo hacer proceso inmediato, ¿correcto? Por ejemplo, proceso inmediato, que viene a ser para aquellos delitos simples, sencillos, omisión de asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad. Imagínense, y les pongo pregunta número 2 a los participantes. El fiscal en un delito de conducción en estado de ebriedad, el hecho de que hoy, por ejemplo, uno de ustedes, luego de las clases, se va a tomar al bar, toma su par de cervezas, está conduciendo en su carro y la policía lo detiene. Ese hecho podría ser considerado o es considerado delito de conducción en estado de ebriedad. Si de ese caso, por ejemplo, si de ese caso de la conducción en estado de ebriedad, yo como fiscal observo, la han detenido, le han tomado la muestra de sangre para pasar el examen de alcoholemia, pero no tengo el resultado dentro de las 24 horas del examen de alcoholemia. Pregunta, fiscal, ¿puede hacer proceso inmediato? El fiscal tiene que incoar proceso inmediato por más que la ley me diga en esos delitos de omisión a asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad es obligatorio incoar proceso inmediato. A ver, Richard. A ver, micrófono abierto para Richard. Sí, doctor. Está activo su audio, doctor Richard. Nuevamente le doy pase. A ver. ¿El fiscal tiene que incoar proceso inmediato en ese ejemplo? Por más que la ley me exige o me obliga como fiscal. A ver, otra persona. Parece que no está sí, atento. ¿se escucha? Sí, adelante. Ya, bueno. Bueno, para mí, si no tiene ese medio de prueba, para mí no. ¿Por qué? A ver. Porque también tenemos, por ejemplo, el caso de un principio de oportunidad también, en el caso de estado de ebriedad, conducción, Ya, no, que se necesita ese medio de prueba para aplicar. El principio de oportunidad es una figura procesal distinta. Estamos hablando de algo concreto. ¿El fiscal tiene que incoar proceso inmediato en ese ejemplo que estoy mencionando? ¿O puede optar por otra alternativa? A ver, José Luis. Doctor José Luis.
No le escuchamos, doctor. Su audio está apagado. Doctor José Luis, ¿está activo su audio? Por favor, actívenlo. Nuevamente, doctor José Luis, ¿está activo su audio? Doctor, Lo ha apagado nuevamente el doctor. A ver. Doctor José Luis, creo adelante. que, bueno, doctor, creo que para mí no, porque el fiscal tiene que tener los elementos de prueba, que viene a ser es un dictamen pericial. Ahí es necesario tener la prueba, el dictamen pericial de dosaje etílico para proceder a investigar los demás, o realizar las demás diligencias para probar el delito. Pues. Ya, a ver, muy bien. ¿Todos están de acuerdo con el doctor? A ver, el doctor Tito, ¿cuál es su opinión? Doctor Tito, ¿está activo su audio? Buenas noches, doctor. No, porque ese sería elemento de convicción necesario para un proceso inmediato. Muy bien, ya. A ver, dos participaciones más para cerrar con esta pregunta, ¿correcto? Vamos, con el doctor Alfredo. Tal vez Doctor tiene una Alfredo. opinión. Tal vez tiene una... Henry, sí se puede incoar el proceso porque solamente se tiene indicios. Ya, muy bien. Que tenga las pruebas contundentes ni medios probatorios todavía, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces hay dos posiciones, ¿eh? Una que dice que no y otra que dice que sí. Muy bien. Finalizamos con la de Edinson, ¿ya? Edinson, la intervención. Vamos. Edinson. Pasa el doctor John, por favor, doctor, para que todos participen. Doctor John, ¿está activo su audio? ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucha, doctor. Sí, doctor, adelante. ¿Qué tal, doctor? Ante todo, muy buenas noches. Bueno, doctor, con respecto a su pregunta planteada, en este sentido, no cumpliría con todos los requisitos de forma para poder solicitar una incoacción a proceso inmediato, ya que si nos vamos al Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal establece ciertos requisitos de forma para solicitar una incoacción a proceso inmediato, y uno de ellos es que haya elementos de convicción que acrediten el delito, ¿no? Y en este caso, al no tener un elemento probatorio, un elemento de convicción, que es el dictamen, el examen toxicológico, entonces no estaría acreditándose el delito, más habría una sospecha por mientras. Por lo tanto, el fiscal, a criterio de ello, en la práctica, jamás va a solicitar una incoacción a proceso inmediato por conducción a estado de ebriedad. Va a optar por una simplificación procesal, que todos sabemos, el principio de oportunidad. Bueno, eso sería todo nomás. Muy bien, gracias. Buena participación. Vieron que hay dos posiciones, pero vamos a salir con una duda. Al final ustedes toman la decisión. En ese caso en concreto, por más que exista la detención, por más que se haya extraído muestras de sangre, pero si no tenemos ese resultado científico, que viene a ser el examen de alcoholemia, el fiscal no puede incoar proceso inmediato. ¿Correcto? Sería un fiscal negligente total, que va a perder en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Es necesario, por más que la ley me diga que en esos delitos de omisión, asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, tienes la obligación de incoar proceso inmediato. No, en ese caso en concreto, ¿qué es lo que debe hacer el fiscal? Aperturar diligencias preliminares. ¿Por cuánto tiempo? Verá, pues, ¿cuánto tiempo va a demorar los resultados de ese examen científico? Un claro ejemplo, en Selva Central. Los resultados de alcoholemia mínimamente demoran 48 horas. Entonces, ¿qué voy a hacer? O 48, 72 horas. Puedo aperturar diligencias preliminares por ese periodo para agotar los actos urgentes inaplazables y vincularlo a esta persona con el resultado científico. Otra pregunta. A ver, por favor, ¿hay un audio? ¿O quiere participar? Otra pregunta. Entonces, en ese caso en concreto, por ejemplo, el fiscal tiene que realizar acto previo, que viene a ser tener ese elemento de convicción que lo vincule directamente a la persona. ¿Y qué voy a hacer sobre la situación jurídica de esta persona? A ver, ¿qué tiene que hacer el fiscal en ese caso? ¿Alguien? Está detenido. Pongamos a Rieder como ejemplo. Rieder fue detenido cuando estaba conduciendo su vehículo. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? A ver, Jorge, vamos a dar 2, 3 participaciones para que no se extiendan. Inmediatamente tiene que darle libertad. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Qué tiene que hacer el fiscal? José, a ver.
Doctor, para mí el fiscal tiene que notificarlo y bueno, para luego hacer ver que se presente de nuevo cuando ya tenga el dosaje etílico y se vea que existe pues la comisión del delito, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuánto tiempo entonces lo voy a tener a Reader ahí en la comisaría? A ver. Claro, de acuerdo a la ley son 48 horas, pero como no existe, pues, no hay resultado del dosaje etílico, se le da libertad y luego ya, pues, lo notifica para luego que inicien la diligencia del caso para probarle que el señor estuvo conduciendo en estado etílico. Correcto. Muy bien. Cristian, a ver, adelante, Cristian. Comparte la opinión de su compañero. A ver, Cristian, ¿qué tiene que hacer el fiscal en ese caso? A ver, ¿saben? ¿Y ustedes como abogado qué harían? Pues pongamos ese supuesto. Ya primero no son fiscales, ya son abogados. Usted es el abogado de Reader. Y Reader dice, doctor, ya pues, necesito estar en mi casa. A ver, Cristian. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Tenemos al doctor John. No se puede el doctor Chris. Ya, doctor. ¿Qué tal? Nuevamente, doctor, participando. Doctor, con respecto a la pregunta anterior, si el fiscal ya sacó su disposición de diligencias preliminares y se ha realizado todas las diligencias que ya están establecidas en su disposición, pero falta o no la han traído con respecto a la diligencia de la alcoholemia, entonces lo único que le queda a la fiscalía aplicar el indubio pro reo, la duda favorece al reo, porque no habría un elemento de convicción que acredite la responsabilidad del detenido. Y bueno, ahora con respecto a la defensa, el litigante en esta ocasión quizás se observa la disposición de diligencias preliminares y observa que el fiscal ha planteado 5 diligencias y que de las cuales esas 5 diligencias se han realizado en 24 horas, bueno, el abogado, a mi opinión, puede plantear una tutela de derecho, porque codificadamente está establecido en el Código Procesal Penal que hay un plazo establecido para las diligencias preliminares. Si el fiscal lo realiza en las diligencias preliminares en 24 horas, automáticamente tiene que ponerlo a disposición del Poder Judicial o emitir quizás una disposición en ponerlo en calidad de citado, ¿no? Ya, doctor, en concreto, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Una tutela de derecho. Una tutela de derecho, ya. ¿Alguien más? A ver, el doctor Salomón. Vamos a darle micrófono al doctor Salomón. Doctor Salomón, ¿está activo su audio? Ahí está, doctor. Adelante. Hola. Sí, adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor doctor. Mi concepto, mi opinión es que detenido antes de las 48 horas, el señor representante del Ministerio Público debe darle inmediata libertad al detenido, pero previo tomarle su declaración a nivel policial en la cual se acogería a un principio de oportunidad para luego y usted, doctor, disculpe que le corta, ¿y usted estaría de acuerdo que se aplique el principio de oportunidad sin que exista todavía el resultado científico? Claro, porque previo al resultado científico tenemos un resultado que es la prueba de descarte, y si arroja más de 0.5 hacia adelante, queda detenido, y si arroja menos, está en libertad, no estaría frente a una detención preliminar del detenido, ¿no? Ya, muy bien. Damos con eso, cerramos esta parte para avanzar. Gracias. Entonces, en ese caso en concreto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, los actos urgentes inaplazables deben ser realizados dentro del plazo, ¿correcto? En este caso tienen que ser dentro de las 24 horas máximo, antes del vencimiento de las 48 horas. El fiscal en ese caso, si no tiene resultado del dosaje etílico, en este caso de alcoholemia, tiene que darle libertad. Y para expedir una disposición de esa naturaleza, tiene que sacar una disposición por qué razones, primero, por qué razones no está incoando proceso inmediato. ¿Correcto? Vuelvo a mencionar. Primero, expide una disposición que señale por qué motivos no está incoando proceso inmediato, ya que esto es obligatorio para este tipo de delitos. Segundo, ahí dirá, pues, ahí mencionará el fiscal que falta un elemento de convicción trascendental en el presente caso, como por ejemplo, los resultados de alcoholemia que se practiquen al investigar. Tienen que justificarme por qué no está incoando proceso inmediato. Segundo,
tendrá que expedir una disposición de libertad. Y tercero, pregunta, ¿quién firma el acta de libertad? A ver, ¿quién firma? ¿Qué autoridad es el encargado de dar libertad a una persona detenida? Doctor Alfredo, doctor Jimmy, están activos de ustedes dos su audio. Doctor Jimmy, doctor José, están activos sus audios. A ver. Doctor, buenas noches con todos. Quien firma la orden de libertad es el efectivo policial encargado de las diligencias en la comisaría. En este caso sería el encargado de la sección tránsito. Ya, a ver, ¿todos están de acuerdo que el policía es el que da la libertad? A ver. Doctor José Luis, está activo su audio y doctor Edgar está activo su audio. Claro, la constancia de notificación es la policía, está bien, pero con conocimiento del Ministerio Público. A ver, ya, muy bien, gracias, doctor. ¿Alguien más? Cerramos esto. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Sí, el que firma la disposición de libertad es el representante del Ministerio Público. Perfecto, efectivamente. Aquí estamos aclarando varias cosas. El policía no tiene facultad de dar libertad. Estoy mencionando, fiscal expide disposición primero, ¿por qué no incoa proceso inmediato? Tiene que justificarme. 2, expide la disposición que ordena la libertad. 3, expide el acta de libertad. El fiscal va a mencionar, en mérito a en este caso a esta disposición que ordena la libertad, va a dar la orden para que se le notifique, ¿a quién? Al detenido y se le dé la libertad. ¿La policía qué va a hacer? Ejecutar lo que está disponiendo, ¿quién? Fiscal, ¿correcto? Entonces, esta de que el policía es el que da la libertad, no, tiene que haber una orden expresa del acta de libertad firmado por el fiscal. Avanzamos, luego continuamos con la ronda de intervenciones. Muy bien, entonces estamos diciendo que en los actos iniciales de investigación, sobre todo van a estar enfocados a hacer actos de investigación urgentes, inaplazables. ¿Esto enfocado a qué? A la búsqueda y obtención de elementos de convicción. Ahora bien, en esa búsqueda de elementos de convicción, el Ministerio Público tiene dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones que tiene el Ministerio Público? Que puede disponer actos de investigación sin autorización judicial y actos de investigación con autorización judicial. Este primer grupo, actos de investigación sin autorización judicial, va a efectuarse sin necesidad de una orden judicial. Dentro de este grupo vamos a encontrar, para esta búsqueda de elementos de convicción, por ejemplo, declaración de agraviados, declaración de imputado, declaraciones testimoniales, la obtención de diversos documentos, elaboración de las diversas pericias, grafotécnica, balística, atómica, lo que ustedes quieran, también las diversas... A ver, hay un audio, por favor. Disculpe, doctor. A ver, por favor, me lo controlan el audio. Las personas que quieran participar, participen cuando los voy a autorizar, para que de ese modo no se filtre la información de otros contextos. Estaba mencionando entonces, actos de investigación sin autorización judicial, todas estas que están ustedes observando, que no requiere autorización judicial. ¿Por qué no requiere autorización judicial? Porque no se afecta a derechos fundamentales. Por otro lado, vamos a tener otro grupo de actos de investigación cuando se afecten derechos fundamentales. Ahora sí, ¿alguien me puede indicar, por ejemplo, qué actos de investigación, para qué tipo de actos de investigación Ministerio Público requiere autorización judicial? A ver, vamos, 3 participaciones. A ver, William, adelante. Ya, doctor, buenas noches. Sí. Allanamiento y desaraje de inmuebles. Ya, muy bien. ¿Otro? Pericias, ¿no? Unas pericias, peritajes también. Ya, ¿para pericias necesita autorización judicial? En este caso, por ejemplo, la cámara Gesell, peritaje de cámara Gesell. Ya, la cámara Gesell, en un tema de delitos de contra la libertad sexual. Ya, claro. Si yo quiero hacer como prueba anticipada, será. Ya. Ya, por ejemplo, podría ser otro ejemplo, doctor, buenas noches. El caso de levantar un secreto bancario. Muy bien, efectivamente, ya. Joana, a ver, vamos a darle micrófono a Joana. Joana. Doctora Joana, ¿está activo su audio? A ver, ¿para qué tipo de actos de investigación Fiscalía necesita autorización judicial?
Doctora Joana, ¿está activo su audio? Sí, justamente me quitaron la idea, iba a decir el tema del levantamiento del secreto de las comunicaciones. No, creo que no escuché esa, no escuché todavía. Gracias, doctora. Sí, efectivamente. El levantamiento del secreto de las comunicaciones, le indicaba, doctor. Muy bien, gracias. ¿Para algo más? A ver, el último participante, ¿quién va a ser? Una más. ¿Para qué actos de investigación? Yo, como fiscalía, necesito autorización judicial. La detención preliminar. Perfecto, ¿correcto? Entonces, damos por cerrado esta parte para poder avanzar. Entonces, estamos diciendo, cuando afecto derechos fundamentales, voy a requerir autorización judicial para interceptar las llamadas de las comunicaciones, para hacer levantar el secreto bancario, para hacer un allanamiento, para hacer una detención en caso de que no exista flagrancia delictiva, entre otros, ¿correcto? Entonces, para este segundo supuesto, sí se requiere autorización judicial. Es decir, que un juez, por escrito, no verbalmente, por escrito, autoriza al fiscal realizar ese tipo de actos de investigación. Todavía no estoy mencionando el elemento de convicción que lo va a obtener, simplemente estoy mencionando la autorización. Y ustedes saben cómo se presenta un requerimiento para obtener autorización judicial de esta naturaleza. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se presenta? ¿Este documento que va a ser el fiscal se presenta por mesa de partes? A ver, ¿cómo se presenta? Doctor Edison, está activo su audio. Doctor Edison, está activo su audio. Pongamos para un allanamiento. Pongamos para un allanamiento. Bueno, a través de una petición, ¿no? Dirigida al juez en este caso, doctor. Ya, pero ¿cómo ingresa? Pues, ¿ingresa por mesa de partes o cómo ingresa? Yo entiendo que todo documento ingresa por mesa de partes, ¿no? No, pues, no. Ese tipo de documentos ingresa directamente al despacho. Porque si se filtra esa información, ¿cuál es el resultado? Si estoy pidiendo detención con allanamiento. Ustedes saben que los amigos del PJ le pasan toda la información, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Fracaso de los actos de investigación fiscal. Esto lo van a llevar en sobre cerrado el fiscal provincial, ¿a quién? Al juez de investigación preparatoria. Una vez que se expida esa resolución, recién lo van a poner su nombre, su código, ¿correcto? Entonces, esto se maneja en forma reservada entre el despacho fiscal y el juzgado de investigación preparatoria. Si no, pues olvídense, el de mesa de partes, señor abogado, a su patrocinado estaba pidiendo el fiscal detención preliminar con allanamiento. Y acaba el juez de aprobar que mañana en la noche van a hacer la intervención fiscal. ¿Creen que le vamos a encontrar a ese señor? No, pues, ¿correcto? En este tipo, por ejemplo, estamos poniendo detención con allanamiento, sobre todo esto se va a aplicar en crimen organizado, delitos complejos, pero también podemos aplicar en delitos simples, pero la gran mayoría de estas autorizaciones judiciales se va a darse para casos de corrupción, crimen organizado, donde se requiere para obtener este elemento de convicción, que puede ser un documento, puede ser, por ejemplo, unos bienes, se requiere acceder con autorización judicial. Por ejemplo, si yo quiero efectuar una técnica especial en criminalidad organizada, por ejemplo, la videovigilancia. Pregunta, para realizar una grabación fílmica a una persona, ¿se requiere o no autorización judicial? A ver, Noemí. Vamos, adelante. Doctora Noemí, está activo su audio. Buenas noches, doctor. Entiendo que, si es que el fiscal ha dispuesto que el efectivo policial o que se lleven algunas diligencias en la policía, no se requeriría, no se requeriría, ¿no? Pero por otro lado, podría ser... No, la videovigilancia como técnica de investigación, doctora, no de la grabación de diligencias, sino como técnica de investigación. Yo creo que no, doctor, no necesita una autorización judicial. Ya, a ver, ¿otra opinión? ¿Alguien? Doctor José Luis. Ay, doctor Alfredo, adelante. Doctor, por supuesto. Por allá, tranquilo. Cuando es videovigilancia, ¿qué tiene que tener? Disculpe, doctor Richard, por favor. Doctor Alfredo. Adelante, doctor Alfredo, nuevamente.
Está activo su audio. Hay un eco. No, está su eco del doctor Alfredo. Por favor, solucione, doctor. El doctor Richard. Ya, voy a dar por finalizado. A ver, ¿alguien más? Sí, la última, doctora. Ya, la última. Sí, una respuesta precisa. Cuando es en la vía pública, no. Cuando es dentro de su domicilio, yo creo que sí se necesita una disposición, ¿no?, del juez, un permiso. Ya, muy bien, ya cerramos la participación. He escuchado opiniones que dicen que sí, que no, que en la vía pública no, que en la vía privada sí. Para la videovigilancia como técnica especial de investigación, anoten esto, en vía pública se requiere autorización con una disposición fiscal. Para ambientes cerrados, como por ejemplo interior de un domicilio, de un departamento, de su cuarto, lo que sea, se requiere autorización judicial. ¿Correcto? El policía no puede ser que por su propia iniciativa diga, yo voy a hacer la grabación fílmica, voy a hacer el seguimiento, voy a tomarle fotos, voy a grabar. No, no. Tiene que existir una carpeta, en este caso de técnicas especiales de investigación, donde el fiscal autoriza, normalmente se autoriza por un plazo de, ¿alguien me dice un plazo? ¿Por qué plazo autoriza el fiscal para que se realice esta técnica especial de investigación? ¿Alguien sabe? Doctora Liz. A ver, ¿cuál es el plazo que normalmente el fiscal autoriza en crimen organizado, pongamos así, cuando está iniciando los actos iniciales de investigación, para una videovigilancia en ambientes públicos? En el parque, en la calle. A ver, ¿alguien? El fiscal expide una disposición, plazo 60 días, luego puede prorrogar. ¿Para qué? Para que le hagan ese famoso seguimiento, ¿a qué? A esta persona en vías públicas. Y la policía especializada va a ejecutar esa acción. Tiene que informarme del avance de la investigación. Pero si yo quiero la grabación fílmica en el ambiente cerrado, al interior de su domicilio, del departamento, de la casa, del cuarto, necesito autorización judicial. La autorización judicial, del mismo modo, establece plazo, ¿correcto? Normalmente 60 días. Esta técnica especial de investigación, por ejemplo, de las grabaciones fílmicas con autorización fiscal o judicial, son el punto de inicio para aplicar otras técnicas especiales de investigación, por ejemplo, en crimen organizado. Una vez que tenga identificado, por ejemplo, estas grabaciones, lo que voy a pedir, ¿qué es? Las escuchas telefónicas, ¿correcto? Y luego voy a pedir voy a aplicar otras técnicas, agente encubierto, agente especial, levantamiento del secreto bancario, entre otros. En crimen organizado se inician los actos de investigación de ese modo. Entonces, volviendo al tema, Fiscalía realiza actos de investigación sin autorización judicial siempre y cuando no afecte derechos fundamentales. Pero si afecta derechos fundamentales, se requiere autorización judicial. Pregunta, ¿qué haría usted si un fiscal realiza un acto de investigación que requería la autorización judicial? Imagínese que Henry Coronado, fiscal provincial, ingresa al domicilio de su patrocinado y se lleva el equipo celular. Sin autorización judicial. ¿Qué tiene que hacer usted ante ese acto? ¿O qué haría usted como abogado ante ese acto? A ver, vamos con 3 participaciones para avanzar por el tema del tiempo. Tenemos muchísimo que avanzar todavía en la intervención del día de hoy. Vamos con la doctora Noemí. Doctor, yo solicitaría la nulidad de ese elemento de convicción. ¿Ya? ¿Ante quién? Ante el fiscal. Ante el fiscal. Ya, vamos con William. Con eso cerramos. Con William. A claro, ver. ¿cómo? Presentaría una tutela de derechos por prueba ilícita o por prueba irregular. Muy bien, efectivamente. Hay que diferenciar, ¿ah? Prueba irregular se convalida. Ese acto no puede convalidarse. Esa sería prueba ilícita. Entonces, ese acervo documental que ha obtenido el fiscal como parte de un acto de investigación es prueba ilícita. ¿Por qué? Porque requería para ingresar al domicilio, al departamento, a la casa, al cuarto, ¿qué? Autorización judicial. Solo está autorizado la autoridad fiscal o policial para intervenir en un caso determinado cuando existe flagrancia delictiva. ¿Correcto? Pregunta para todos los participantes. Plazo para intervenir en flagrancia delictiva, ¿cuánto es? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Si ayer me han hurtado mi celular valorizado en 5.000 soles, y este muchachito que se ha llevado el celular, acabo de verlo
pues en la videocámara del establecimiento donde yo estaba, ya lo pude identificar. ¿Cuánto tiempo tengo yo para que la policía lo pueda detener a este señor en flagrancia delictiva? A ver, 3 intervenciones y con eso cerramos esta parte. Vamos con el doctor Ronald. Doctor, buenas noches. La policía tiene 24 horas para intervenir ante un hecho delictivo en ese caso. Correcto. Edgar, ¿estás de acuerdo con la posición del doctor Ronald? ¿O tienes una opinión discrepante? Doctor Edgar, Gilberto. Doctor Edgar, ¿está activo su audio? A ver, vamos. Sí, dice. Sí, doctor, muy bien, entonces cerramos esto. Buenas noches. Dentro de 24 horas. Correcto. Entonces, ante ese hecho que yo acabo de ver en la videocámara del local, veo y veo pues a esta persona, ¿no? Y imagínate que luego, al día siguiente, imagínense que este hecho ocurrió a las 6 de la tarde. Y luego me fui, imagínense, a otro espacio. Imagínense que me fui a otro parque. Y le veo a este muchachito que se llevó mi celular. ¿Correcto? Que me hurtó mi celular. Y veo pues en el parque a este señor. Imagínense que veo a las 4 de la tarde. ¿Lo puedo hacer detener en flagrancia delictiva? Claro que sí. Pero si yo le encuentro a este señor o lo llego a identificar para que lo detenga a las 8 o 9 de la noche, ¿lo puede detener la policía? No. ¿Qué necesito para detener? Autorización judicial. ¿Correcto? Entonces, tenemos solamente 24 horas para detener en flagrancia delictiva e ingresar incluso a ese inmueble. Si imagínate que ese señor me observa que me reconoce y se mete a una casa. ¿La policía podría ingresar a ese lugar o no? Sí puede ingresar porque estamos todavía dentro de ese plazo de 24 horas, ¿correcto? Entonces, pero si pasa las 24 horas, por más que esté, ¿qué tal pasa? Ese señor me dice, sube a su casa y dice, ya es las 7 de la noche, ayer yo hurté a las 6. Y me mira, Henry, hola, ¿qué tal? Estoy acá esperándote. Por más que yo lo observe, por más que lo individualice, no voy a poder hacerlo detener con la policía, ¿correcto? Tiene que haber autorización judicial para que yo, a través de la policía, se pueda ejecutar ese acto de la detención. Muy bien, con esa precisión. Entonces, estamos diciendo que existen 2 tipos de actos de investigación enfocados ¿a qué? A la búsqueda y obtención de elementos de comisión. Unas que no requieren autorización judicial, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales, y el otro, cuando afecta derechos fundamentales, se requiere autorización judicial, y con la precisión del tema de flagrancia delictiva que acabamos de mencionar. Muy bien, avanzamos. Luego seguramente va a haber más preguntas, ¿correcto? Entonces, el Ministerio Público en etapa de investigación, que viene a hacer diligencias preliminares y la preparatoria, enfoca todo su esfuerzo ¿a qué? A la búsqueda ¿de qué? De elementos de convicción. Ahora bien, ¿y los elementos de convicción qué son? Los elementos de convicción van a ser datos, hallazgos, que en conjunto se va a denominar elementos de convicción. Los elementos de convicción no se presentan como elementos de convicción en la etapa intermedia. En la etapa intermedia vamos a presentar como medios de prueba, y estos medios de prueba van a servir como sustento para acreditar la proposición fáctica a nivel de juicio oral. Entonces, con este gráfico estamos indicando lo que estoy mencionando. En etapa inicial, diligencia preliminar, la preparatoria, Fiscalía hace la búsqueda ¿de qué? De elementos de convicción. ¿Para qué? Para reconstruir el tema fáctico. Desde mi punto de vista personal, el tema fáctico se reconstruye del resultado de los elementos de convicción. ¿Qué quiere decir? Del testimonio que ha vertido la testigo, la agraviada, del resultado del informe pericial. Yo como fiscal establezco, señalo el fáctico. El fáctico va a ser lo único que no puede mutarse luego del requerimiento acusatorio. Lo demás puede cambiar, puede variar la calificación jurídica, pero lo único que no puede variar, ¿qué es? El fáctico. Por eso, por ejemplo, si yo planteo en un caso de violación sexual y pongo en mi fáctico, imagínense, que María fue ultrajada sexualmente en estado de inconsciencia cuando fue a libar con Juan el día 14 de mayo del 2021, si yo pongo de ese modo, imagínense, mi fáctico, mi requerimiento acusatorio, y en juicio se demuestra
que María no estuvo en ese estado de inconsciencia, sino que se daba cuenta al momento de ultrajada, yo como fiscal, por más que yo formule una acusación complementaria, no puedo introducir el fáctico. ¿Cuál es el fáctico? El estado, pues, el estado de conciencia. Por más que los magistrados me digan, fiscal, aquí estamos viendo que la agraviada no fue violada en esta inconsciencia, fue violada cuando se daba cuenta. Usted formula acusación complementaria, sí, pues sí puedo hacer acusación complementaria, señor, pero lo que no puedo hacer, ¿qué es? Crear hechos. Lo que no puedo hacer es variar el hecho fáctico. Pero variar el hecho fáctico, ¿de dónde? A ver, ¿alguien me puede decir hecho fáctico de dónde no puedo variar? El hecho fáctico de la formalización de investigación preparatoria. Cuando yo formalizo investigación preparatoria, planteo un hecho fáctico, que es progresivo. Antes de dar por finalizada esta etapa, yo puedo hacer precisión fáctica. Puedo decir, esto es el fáctico. Este viene a ser la calificación jurídica. Entonces, lo que yo no puedo hacer en ese momento a nivel de juicio oral, en la acusación complementaria, es crear fácticos que nunca investigué. ¿Correcto? Eso afecta al derecho de defensa. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que el testimonio, los resultados de los informes periciales, las diversas actas que se va a elaborar en estos actos iniciales de investigación, diligencia preliminar y la preparatoria, como resultado global o en conjunto, se va a denominar elementos de comisión. De comisión se van a presentar en etapa intermedia como medios de prueba. O alguien me dice que en etapa intermedia un fiscal presenta elemento de convicción para acreditar más adelante a nivel de juicio oral su proposición fáctica. No. Aquí, conforme al artículo 156, 157 y demás del Código Procesal Penal, se presentan medios de prueba. Cuando ofrecemos medios de prueba, todavía no estamos ante prueba. Esto quiere decir que el testimonio que vierte al testigo en diligencias preliminares, la preparatoria, no es prueba. Es simplemente un dato, un hallazgo, así considérenlo, que en conjunto eso será un elemento de comisión. ¿Cuándo se va a convertir en prueba este testimonio? Cuando esta persona concurra a nivel de juicio oral y vierta libremente lo que conoce, lo que ha observado, lo que ha percibido sobre el evento criminal. Ahí se convierte en ¿qué? En prueba su testimonio, ¿correcto? Entonces, con esa precisión. Y para acreditar esta proposición fáctica, que viene a ser el requerimiento acusatorio, necesitamos como sustento, como medios, justamente los medios de prueba que pueden ser el órgano de prueba personal, documental, material. Si no tenemos esto, medios de prueba, la hipótesis principal, requerimiento acusatorio, no va a poder probarse. Ahora, pregunta, ¿qué parte del requerimiento acusatorio es materia de probanza a nivel de juicio oral? A ver, ¿alguien? A ver, ¿algún participante? Vamos con 3, ¿ya? No más. Noemí, Alfredo y uno más, si hay alguien. Y Pedro. Muy bien. Noemí, adelante. ¿Qué parte del requerimiento acusatorio es materia de probanza? Doctor, ¿serían los hechos fácticos? Ya. Los hechos fácticos. Ya, muy bien, gracias. El doctor Alfredo. Doctor Alfredo. Alfredo, ¿está activo su audio? Es la prueba de hecho fáctico y el reclutamiento es en la oral. Ya, está entrecortado. Pedro, el doctor Pedro. A ver, parte del requerimiento acusatorio en materia de probanza. Ya, 3. Yo mencioné 3, ya vamos a... Ya, doctor, bueno, los hechos fácticos, como son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, al margen de eso también, doctor, también con relación a la pena, ¿no? Tenemos que justificar y acreditar. Bueno, eso para mí, doctor. Doctor, bueno, antes no... Ya, muy bien, vamos, cortamos la participación por el tema del tiempo, se nos va el tiempo y nos falta mucho que desarrollar. El hecho materia de probanza no viene a ser circunstancias precedentes. El hecho del hecho previo no es materia de probanza. El hecho materia de probanza es circunstancia concomitante. Ahí tiene que estar la imputación penal concreta, circunscrita en lugar, tiempo y modo, cómo se realizó la acción criminal. ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer, por ejemplo, cuando te corre traslado de un requerimiento acusatorio que tiene 500 hojas? ¿Qué es lo primero que tienes que observar? A ver,
¿Qué observan ustedes cuando les corre un requerimiento acusatorio? A ver, vamos a darle micrófono al doctor Yuri. ¿Qué es lo primero que ves cuando te corren traslado del requerimiento acusatorio? Doctor Yuri, doctora Noemí, ¿están activos? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué delito se me está atribuyendo? O sea, ¿qué es lo que yo en todo caso cómo podría defenderme? Ya, entonces lo primero que la doctora observa es la calificación jurídica. Muy bien. Siguiente. Acaban de notificarme una acusación de 500 hojas. Imagínense. Doctora Lidia. Para mí sería la imputación. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Uno más. Doctor Tito. ¿Está activo su audio, doctor Tito? Nuevamente le doy pase. Los hechos concomitantes, doctor. Muy bien. Efectivamente. No pierdan el tiempo. Esto es como dice, aquí hay carne y aquí hay panca. Esa frase, recuerden. Cuando me corre un traslado de un requerimiento acusatorio, cualquier delito, lo primero que tengo que es centrarme en el fáctico. Ya les estoy mencionando hace buen rato que el hecho materia de probancia en este nuevo modelo procesal penal es el fáctico, pero no cualquier fáctico, un fáctico que tiene contenido jurídico penal, es decir, que es considerado delito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver el tema fáctico. Y el tema fáctico tiene que estar dividido en 3 partes. Circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. ¿Qué parte entonces de estos 3 es el corazón? Que va a ser materia de probancia. Ahí tiene que enfocar el fiscal todo su esfuerzo con los medios de prueba. Circunstancias concomitantes. Si yo veo en esa parte de la circunstancia concomitante algo genérico, observo la acusación. Yo como abogado necesito saber la imputación concreta. Necesito saber de qué modo habría efectuado la materialización del delito. Es decir, lugar, tiempo y modo de la comisión del delito debe estar en la circunstancia concomitante. Por eso existe el punto controvertido, y el punto controvertido, desde mi punto de vista personal, viene a ser ese punto circunstancia concomitante. Yo no voy como fiscal a aprobar la circunstancia precedente. Yo no voy a aprobar la circunstancia posterior. Yo tengo que ir a aprobar la circunstancia, el corazón, que viene a ser circunstancia concomitante. ¿Cómo ha ocurrido este evento criminal? ¿Y cómo lo pruebo? Lo voy a probar con mis diversos medios de prueba. Ahora bien, algo más. ¿Qué hacen ustedes cuando les corre traslado del requerimiento acusatorio? ¿Solamente observan la acusación? ¿Solamente observan el fáctico? ¿Qué hacen con el fáctico? ¿Qué acción hacen con el fáctico? A ver, además de observar el requerimiento, imagínense que el fáctico está subdividido en circunstancia precedente, concomitante y posterior. ¿Algo más hacen con el fáctico, solamente con el fáctico? A ver. Buenas noches, doctor. Le habla Yuri. Adelante, doctor. Doctor, se tiene que corroborar las proposiciones fácticas con los medios probatorios contenidos en el requerimiento de acusación. Ya, muy bien, ya. Vamos, bien. ¿Qué más hacen? A ver, vamos con Noemí. ¿Qué tiene que hacer usted cuando le corre el traslado de un requerimiento acusatorio? Ya vio, ya observó el fáctico. Ahora, ¿algo más tengo que hacer con el fáctico? ¿Puedo hacer algo más? Sí, doctor, subsumirlo con el tipo, ¿no? Con el tipo penal, porque en todo caso podría presentar diversos, por ejemplo, una excepción de proceso de acción, si de repente no necesariamente constituye un no delito. Ya, muy bien. La doctora dice, bueno, yo reviso si se adecua correctamente o no al tipo penal. ¿Alguien más? Tenemos a Samati del Milagros, por favor, ¿está activo su audio? Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, adelante. Le escucho, doctora, adelante. Que sean hechos vinculados con elementos de convicción. Ya, muy bien, ya. Uno más y damos por finalizado esto. Doctor, ¿puede ser la independización de cada uno de los investigados? Ya, eso tiene que ser por ley, cuando hay varios imputados. No, acá nadie me lo dijo lo que tienen que hacer, y yo se les voy a regalar.
aunque no debería hacerlo, ¿eh? Porque yo formo del otro lado, yo soy fiscal. Lo que tiene que hacer primero, ¿qué es? Pedirle a su asistente qué información. A ver, ¿qué pediría primero? Pido a mi asistente que me traiga qué documento. La formalización de investigación preparatoria o la precisión fáctica que ha expedido el fiscal antes de formular el corte. ¿Por qué? Yo no reviso primero la acusación del fáctico, un ratito, y si el fiscal me ha variado el fáctico, si el fiscal me dijo, aquí formalizó como A en el tema fáctico, y aquí en el B me dice otros hechos que nunca lo puso en la formalización, ¿es correcto? ¿El fiscal puede hacer esa variación fáctica entre la formalización y la acusación? No. Y les regalo, como regalo del día de hoy día, ¿qué día estamos hoy día? 14. 14, doctor. 14. No debería dar ese tipo de mensajes, pero me gusta, solo por estar en Udiápolis les voy a dar. Entonces les estoy diciendo... Gracias, doctor, muy amable. Les estoy diciendo, cuando tengan un requerimiento acusatorio, primero digan, ¿dónde está la formalización? A ver, el asistente, que se haga la búsqueda de la información, ¿dónde está la carpeta de formalización? Reviso el fáctico de la formalización y reviso el fáctico de la acusación. Si el fáctico de la formalización varía en el fáctico de la acusación, yo puedo observar. El fiscal no puede crear hechos distintos a lo que ha formalizado. Lo que puede hacer es precisiones de ese fáctico que ha formalizado, ¿correcto? Entonces, estoy dejando algo en claro solamente para los alumnos de este curso. Continuamos, entonces, con esa precisión. Cerramos esta parte de la participación. Al final, por favor, vamos a dar una rueda de preguntas para ello. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué hago como fiscal? ¿Yo qué haría como abogado? Esas cosas les daré algunas pautas para los que quieran acoger mi idea. Los que no quieran, bueno, búsquenlo en otro lado. Continuamos. Entonces, en este tema de los medios de prueba, tenemos que tener en claro lo siguiente. Primero, este ciclo de pruebas. Este ciclo de pruebas indica lo siguiente, que en cada etapa del proceso penal tenemos que tener en claro qué es lo que se obtiene. Durante las diligencias preliminares y la preparatoria, se va a obtener ¿qué? Se va a obtener o recolectar medios de prueba, que van a ser estos elementos de convicción, ¿no? Estos medios de prueba luego se ofrecen en la etapa intermedia para acreditar ¿qué? La proposición fáctica. Y cuando se va a ofrecer estos medios de prueba, tienen que cumplir un requisito: utilidad, pertinencia y conducencia. ¿Para qué? Para acreditar el tema fáctico. Si no cumple este requisito de utilidad, pertinencia y conducencia, no va a ser admitida. ¿Por quién va a ser admitida? Por un juez de investigación preparatoria. ¿Y qué labor debo cumplir como abogado o como fiscal? Primero, acreditar utilidad, pertinencia y conducencia. Segundo, si el fiscal no me acredita utilidad, pertinencia y conducencia, yo observo. Del mismo modo, si el abogado me presenta su testigo, su perito, pero no está vinculado al hecho en materia de probanza que se va a dar en la etapa de juicio oral, observo. Entonces, cuarto acto, la admisión de estos medios de prueba va a servir ¿para qué? Para el debate probatorio en la etapa de juicio oral. El debate probatorio tiene que darse con el contradictorio, es decir, tiene que haber interrogatorio, contraexamen. Estos medios de prueba no ingresan automáticamente, no. Estos medios de prueba ingresan a través de técnicas especiales que son las técnicas de litigación oral. El testigo concurre a juicio. Hasta ahí no hay nada. El testigo se somete a un interrogatorio. A través de las preguntas que va a formular el fiscal, el abogado va a tener que dar esa información. Cuando dé esa información, su testimonio se convierte en prueba. Finalmente, una vez que ha ingresado estos medios de prueba ya actuados a nivel de juicio oral, habrá una etapa netamente judicial que viene a ser de valoración. ¿Esta para qué? Para corroborar si la imputación principal, el requerimiento acusatorio, se probó o no se probó. ¿Correcto? Si no se prueba, será sentencia absolutoria. Si se prueba la imputación principal con estos medios de prueba, ahora convertidos en prueba, habrá sentencia condenatoria. Siempre y cuando esta sea suficiente, sea más allá de toda duda
razonable. Con esto lo que estoy mencionando entonces, para el ofrecimiento, y sobre todo en etapa intermedia, tiene que cumplir este requisito: utilidad, pertinencia y conducencia. Pertinencia, que el dato ofrecido tenga vínculo con el objeto de imputación, es decir, con el hecho. Conducencia, que la prueba tenga idoneidad legal para demostrar determinado hecho. Y utilidad, que el aporte sea, que no sea contrario o superfluo, ¿correcto? Ahora bien, ¿de dónde lo vamos a sacar esto como base legal? El artículo 352.2 del nuevo modelo procesal penal. En concreto, los medios de prueba van a estar enfocados ¿a qué? A acreditar las proposiciones fácticas. Y la proposición fáctica va a ser el hecho imputado por el Ministerio Público, como vuelvo a mencionar, que va a estar recogida ¿dónde? En las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, pero que va a ser materia de probanza, sobre todo la circunstancia concomitante. Ahora bien, entonces, con esto lo que estamos mencionando es lo siguiente: que en este nuevo modelo procesal penal vamos a encontrar sobre todo diversos medios de prueba. Para que se convierta en medios de prueba, para que recuerden, primero tenemos que obtener elementos de convicción. Estos elementos de convicción van a estar constituidos por datos, indicios, ¿correcto? Que en conjunto serán elementos de convicción que van a servir para actos procesales propios en esa etapa de investigación, para formalizar investigación preparatoria, para pedir una medida coercitiva de carácter personal, por ejemplo, una prisión preventiva, un embargo, entre otros. Pero que a ese estadio de etapa de investigación no es prueba. La regla general. La excepción, prueba anticipada, prueba preconstituida, prueba y otro tipo de pruebas. Estoy hablando de la regla general. Entonces, estos elementos de convicción, cuando se ofrecen en la etapa intermedia, se ofrecen como medios de prueba. Y los medios de prueba nosotros los podemos definir como instrumentos mediante el cual se va a incorporar al proceso cierta información. Si no tenemos medios de prueba, no tendremos sustento para acreditar la proposición fáctica. Esto quiere decir, si la defensa plantea una tesis alternativa, lleva una teoría del caso alternativo a la imputación, entonces tendrá que llevar también sus medios de prueba. Pero la defensa no está obligado a llevar medios de prueba en este nuevo modelo procesal penal. Aquí, el que tiene que acreditar la proposición fáctica principal viene a ser Ministerio Público. Y aquí también quiero precisar, la teoría del caso final, en este caso principal, será el del Ministerio Público. Y esa teoría del caso final, ustedes lo van a observar justamente en un requerimiento acusatorio. Voy a ver el hecho, voy a ver el tema fáctico y voy a ver el aspecto probatorio que está proponiendo. ¿Para qué? Para su actuación, ¿dónde? En la etapa de juicio oral. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son estos medios de prueba? Para poder finalizar esta sesión voy a desarrollar esta parte. Estos medios de prueba son varios. Esta noche solamente voy a desarrollar algunas de ellas, como la confesión, el testimonio, la pericia y el careo. Lo demás será para otra oportunidad. Lo que quiero indicar es, para lograr una condena en cualquier delito, se requiere más de un medio de prueba. No basta el testimonio, no basta la pericia, no basta la confesión, ¿correcto? O la prueba documental, como medio de prueba documental. Ahora bien, ¿para qué sirven estos medios de prueba? Van a servir para comprobar las hipótesis fácticas planteadas por las partes. La hipótesis principal será el requerimiento acusatorio. La hipótesis alternativa será pues la que lleve la defensa. Imagínense un caso donde a su patrocinado le están imputando como autor de un delito X, pongamos de homicidio. Hay un muerto, sí, hay un muerto. Y alguien le está sindicando a su patrocinado como el presunto autor. Usted tiene una tesis alternativa, dice, yo voy a demostrar que mi patrocinado no fue el autor de ese delito. Hay un muerto, sí, yo no voy a debatir sobre existe o no el muerto, lo que yo voy a debatir es autoría y participación en ese evento criminal. Y para eso llevo una hipótesis alternativa. En esa hipótesis alternativa puedo decir que ese día, por ejemplo, de los hechos, su patrocinado se encontraba en otro lugar distinto al lugar donde se cometió el evento criminal. Y para eso voy a llevar medios de prueba. Voy a llevar testigos, voy a llevar documentos, por ejemplo, una grabación fílmica. Imagínense que su patrocinado ese día estuvo en una fiesta y en esa fiesta tenemos una grabación fílmica. ¿Puedo llevar como medio de prueba documental el video? Claro que sí. Entonces, en esos supuestos, en una proposición alternativa que lleve la defensa, tiene que llevar medios de prueba.
Pero si no existe esta proposición fáctica alternativa que lleve la defensa, el único que tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, será Ministerio Público con sus medios de prueba. Para el Ministerio Público, desde mi punto de vista personal, la etapa más importante no viene a ser juicio oral. La etapa más importante para el Ministerio Público, desde mi punto de vista personal, viene a ser la etapa de investigación. Esa etapa inicial, esa etapa donde tiene que reconstruir el evento criminal, esa etapa donde tiene que acogerse suficientes elementos de convicción que lo vinculen a una persona, viene a ser desde mi punto de vista personal la etapa más importante del Ministerio Público. Si yo no agoto actos de investigación suficientes para vincular a esa persona en el evento criminal, el resultado será nefasto. En etapa intermedia podrá sobreseerse, a nivel de juicio oral podrá haber un tema de insuficiencia probatoria. Entonces, para nosotros, Ministerio Público, nuestra etapa más importante viene a ser esto del acto de investigación. Y en este acto de investigación que vamos a formular, con autorización judicial, sin autorización judicial, hacemos un trabajo de hormiga, tiene que estar enfocado sobre todo a acreditar la proposición fáctica, ¿correcto? Entonces, si un fiscal no investiga bien y quiere ir a juicio oral, el resultado será nefasto. Claro está que el fiscal que va a juicio oral, simplemente acá tiene que dominar técnicas de litigación, es decir, actuar sus medios de prueba que tiene ahí, que han sido admitidas. Pero si yo no he hecho actos de investigación suficientes, idóneos para acreditar la imputación fáctica, por más que sea un fiscal que domina técnicas de litigación oral, no voy a tener la información que yo necesito a nivel de juicio oral. Muy bien, con esa precisión. Ahora bien, respecto a los medios de prueba, justamente la finalidad de los medios de prueba, lo podemos encontrar en esta base legal. Artículo 157 del nuevo modelo procesal penal. Los medios probatorios tienen como finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar su decisión. Claro esta norma sobre la utilidad o la finalidad de los medios de prueba. Es el sustento. ¿Para qué? Para la sentencia. Entonces, aquí tenemos que entender qué es lo que yo debo llevar para determinada proposición fáctica para acreditarlo, ¿no? Sobre la regulación de los medios de prueba, ya no voy a hacer mención, esto lo podrán revisar, estas láminas se les va a entregar a los participantes de este curso. Entonces, vamos a tener como medios de prueba la confesión. Y aquí viene la pregunta. La confesión en el sentido de que es la declaración del imputado cuando va a sede fiscal o policial, ¿esa viene a ser un medio de prueba? No. Ese no es considerado como medio de prueba. El hecho de que su patrocinado concurra a la fiscalía y narre no es medio de prueba. Su patrocinado tiene un derecho que se llama derecho de defensa y la declaración de este investigado a nivel fiscal, a nivel policial, cuando vierta, no es considerado medio de prueba. Él hace uso de su derecho de defensa. Por eso, la persona investigada no tiene la obligación de decir la verdad. El investigado puede mentir, puede crear su propia versión, puede crear su propia historia. Y para mí, que soy fiscal, no me interesa. ¿Por qué? Porque para acreditar mi proposición fáctica, yo no voy a acreditar con la declaración del investigado. Primera recomendación para el Ministerio Público. No pierdan esfuerzo en tomar declaración al imputado. Realicen actos de investigación periféricos que acrediten la proposición fáctica. Y al final, llámelos al imputado y diga, ¿qué tiene que mencionar usted sobre este hecho? Y tengo esta información hasta este estadio. Segundo, ¿cuándo va a ser considerado medio de prueba la declaración del imputado? A ver, pregunta. ¿Cuándo es considerado la declaración del imputado como medio de prueba? ¿Alguien? A ver, micrófonos. Muy bien, doctor Moreto está activo su audio. A ver. Adelante, doctor. Le escuchamos. Doctor Moreto está activo su audio. En juicio, doctor. No. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo con el doctor Moreto? A ver, vamos, una más, ¿ya? Por el tema del tiempo. Ahora el doctor Tito. ¿Cuando se presenta como colaborador eficaz? No.
Esa es otra figura, no hay que confundir, ¿eh? Eso no es otra figura. Colaborador eficaz, un cuaderno especial. A ver, ¿alguien más? A ver, a Jorge, a ver, vamos, estamos viendo a Jorge. Hola Jorge, buenas noches. A ver, ¿cuándo? Jorge Sánchez. ¿Cuándo es considerado como medio de prueba la declaración del imputado? Doctor Jorge, ¿puede activar su audio usted mismo desde su computadora, por favor? Buenas noches con todo. Buenas Ahí noches, está. doctor. ¿Me escucha? Sí, adelante. Cuando es ofrecido como una documental y, por ejemplo, en ese caso el imputado se niega a declarar ante juicio, pues esa documental, la testimonial puede ser leída. Ya, ahí para usted es medio de prueba. Ah, no, cuando es ofrecido como una instrumental. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo con las posiciones que han vertido sus compañeros? A ver, ya, dos más, ¿correcto? Con eso damos por finalizada esta primera parte del medio de prueba referido a la confesión. Doctora Lady, está activo su audio. Ya, doctor, buenas noches. En el primer punto, ¿va a tener el valor probatorio cuando esté debidamente corroborado por otro elemento de convicción? Ya, pero ¿qué tiene que pasar primero para que sea considerado como medio de prueba? ¿Cuál es el corazón de ese caso? ¿Cuál es la condicionante? Que sea presentada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. No. Siguiente, ya, cortamos. Vamos a demorar. Les voy a dar la respuesta. La confesión como medio de prueba va a considerarse cuando el investigado renuncia a la presunción de inocencia. Primer punto. Si este señor no renuncia a la presunción de inocencia, no será dada. Su declaración sigue siendo considerado como derecho de defensa. Este señor, sobre todo en sede fiscal, tiene que renunciar a la presunción de inocencia. Al contradictorio, decir, me ganaste, pues, fiscal. No voy a hacer debate, porque voy a renunciar a la presunción de inocencia. ¿Y renuncio por qué? No es que porque yo quiera, sino porque la fiscalía y la policía están detrás, están por descubrir el hecho y falta algo pequeño. Para que sea considerado como medio de prueba, entonces, primer punto, renuncia de la presunción de inocencia. Segundo, esta declaración que va a vertir este investigado debe ser con presencia de abogado, tiene que narrarme el hecho fáctico, cómo ha ocurrido el evento criminal. Y tiene que haber algo más, no es simplemente narrarme, tiene que decirme ese dato que falta descubrir. Si este señor no me da ese dato que no he descubierto hasta ese momento, no te considero confesión sincera, porque tarde o temprano voy a llegar a ese punto. Yo necesito, para que sea confesión sincera, que primero me digas cómo está el evento, cómo se ha materializado el evento criminal. Imagínense, alguien asesinó a una persona y ocultó el cuerpo. Estoy investigando, ¿no? Yo como fiscal estoy haciendo actos de investigación con la policía, ya estamos acercándonos dónde podría estar el cuerpo. ¿Correcto? Y esta persona dice, doctor, quiero entrar a confesión como medio de prueba. Voy a renunciar a mi presunción de inocencia. Voy a hablar cómo ha sido el crimen. Y también voy a dar ese dato adicional que tú necesitas. ¿Cuál era el dato adicional que yo necesito? Reader. Doctor. A ver, ¿cuál era el dato que yo necesito para que este señor esté en esta figura de medio de prueba? Necesito que me dé ese dato, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está, doctor, en la escena del crimen y dónde está el objeto en materia de delito? El objeto, por eso. Estamos poniendo con una frase más entendible, pues, ¿no? Para doctor, que... 20, por favor. Ya, dígame que sí. Ya. Por mí me quedo hasta las 12 de la noche. Mañana tengo clase en maestría desde las 7 de la mañana. Bueno, vamos. Entonces, la confesión como medio de prueba, primero, parte por renunciar a la presunción de inocencia. Segundo, en esta narración fáctica que me va a decir de cómo ha ocurrido el evento criminal, tiene que decirme algo que todavía la policía y la fiscalía no ha descubierto. Ese algo que falta tiene que corroborarse con otros elementos de convicción. ¿Cuáles? Imagínate que este señor me dice, mira, señor fiscal, el cuerpo está enterrado allá, hago un acto de investigación. Imagínense,
Voy a ese lugar y encuentro el cuerpo. ¿Se corrobora? Sí se corrobora. Si se corrobora, entonces se convierte como medio de prueba la confesión. Y esta confesión va a tener un beneficio premial de 1/3 de la pena, ¿correcto? No cualquier declaración del imputado es confesión sincera. Cuando venga un abogado y me dice, doctor, quiero que se acoja a confesión sincera, le digo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué información me vas a dar? Si yo ya tengo esa información, olvídate, yo no necesito tu declaración. Yo tengo otros elementos de convicción que acreditan el tema fáctico. Segundo, a nivel de juicio oral, que dijo uno de sus compañeros. A nivel de juicio oral, esa declaración que ha vertido el imputado en diligencia preliminar o la preparatoria no es medio de prueba, es derecho de defensa. Con su declaración que se va a leer, no se va a sentenciar. Para que exista una sentencia, tiene que haber otro tipo de medios de prueba, como estamos indicando el día de hoy. El testimonio del testigo, del agraviado, el informe pericial, la prueba documental, entre otros. Esa declaración que ha vertido el imputado en diligencia preliminar a la preparatoria no es medio de prueba documental. No es. Esa viene a ser un derecho de defensa. Y por ahí alguien indicaba también, doctor, ¿y en el cuaderno de colaboración eficaz? Sí, pues en cuaderno de colaboración eficaz, ese señor, mientras no tenga sentencia condenatoria, es como testigo, es como investigado, y por tanto, no es medio de prueba. Muy bien. Siguiente, para avanzar este tema. El testimonio. Esta sí es un medio de prueba. El testimonio es aquel que vierte en forma escrita, oral, una persona que ha observado, ha percibido, ha visto, ha oído un evento criminal. Es decir, sabe del hecho delictuoso. Pero para que se convierta en prueba y acredite la proporción fáctica, esta persona tiene que haber vertido a nivel de juicio oral. Su versión que ha dado en diligencia preliminar o preparatoria no es prueba, es dato, es indicio, es elemento de convicción, pero no es prueba. Prueba se convertirá cuando esta persona sea sometida al interrogatorio y el contraexamen en el debate probatorio a nivel de juicio oral. Ahí, cuando esta persona diga, señor fiscal, yo fui la persona que estuvo en ese lugar, yo vi que una persona realizó tal acción y puedo reconocer en este acto que es esta persona. Cuando lo manifieste de este modo, porque el testigo vierte su versión sobre hechos, el testigo no emite juicios de valor, el testigo tiene que declarar sobre lo que ha observado, ha visto, ha oído, ha percibido. Ahí su testimonio tendrá el carácter de prueba. Y para eso existen técnicas para introducir refrescamiento de memoria en caso que se olvide, o también para evidenciar contradicción, ¿correcto? Esto lo maneja sobre todo Ministerio Público y Defensa, con estas técnicas especiales que deben dominar. Seguramente usted ya lo domina, ¿correcto? El testimonio entonces es medio de prueba. Entonces un fiscal en cualquier delito tiene que enfocar todo su interés, todo su esfuerzo a buscar este medio de prueba. Normalmente, ¿quién va a ser el que nos va a suministrar este medio de prueba? Va a ser el agraviado o el testigo presencial del evento criminal, ¿correcto? Ahí tiene que enfocarse durante las diligencias preliminares de la preparatoria todo el esfuerzo. Y hay que ser detallista. Usted como fiscal tómese su tiempo. Si hoy día la ha citado la señora o el señor para tomar su testimonio y no pudo acá, muy bien, en el acta se continuará la presente diligencia X día. Yo necesito hechos precisos, claros. Si yo lo acojo en este acta, en diligencia preliminar de la preparatoria, luego a nivel de juicio oral, si se olvida, hago refrescamiento de memoria. Señora, ¿usted vertió a nivel fiscal alguna vez? Sí. ¿Recuerda qué año? No, no recuerdo. Ah, ya, señor juez, como no recuerda el testigo y ha manifestado que ha vertido una manifestación a nivel fiscal, solicito por favor autorización para refrescamiento de memoria. Va a leer en voz baja y luego le voy a preguntar, señor, ¿ha recordado su declaración? Sí. ¿Y nos puede decir qué dijo? Ah, ya. Sí, señor fiscal, acabo de recordarme. Imagínense que acabo de llevar a este testigo después de 3, 4 años. ¿Va a recordar detalles? No. En esa radica la importancia
cuando vamos a tomar el testimonio de una persona como testigo en diligencia preliminar o preparatoria, ser detallista, para que luego en juicio oral, cuando no recuerde, refrescamiento de memoria. Muy bien, y también precisar que su declaración en preliminar o preparatoria no es prueba. ¿Por qué? Porque no hay contradictorio. En esa etapa, diligencia preliminar y la preparatoria, la defensa y el Ministerio Público solo deben hacer preguntas abiertas. Vamos con el tercero. Y yo les voy a dar estos materiales para que ustedes puedan revisarlo. Entonces, ¿se puede probar las testimoniales se puede probar con testimoniales las proporciones fácticas? Claro que sí. Pero para que exista condena, no basta un medio de prueba. Tiene que haber más de un medio de prueba, ¿correcto? No basta la declaración del menor en cámara Gesell para decir que hubo violación sexual. Tendrá que haber otros elementos de convicción, ahora convertidos en medios de prueba y actuados como prueba a nivel de juicio oral, que acrediten esa proposición. Muy bien. Otro medio de prueba, bueno, ya no voy a desarrollar el tema del testigo técnico por el tema del tiempo, es la pericia. La pericia va a ser el resultado de los conocimientos científicos especializados que va a tener una determinada persona sobre la ciencia, el arte, el conocimiento, ¿correcto? Esta va a ser un sustento que no necesariamente pues lo va a calcular. Este tipo de información que va a brindar este profesional va a servir para el esclarecimiento. En un primer momento, en diligencia preliminar en la preparatoria, va a servir para realizar actos de investigación. Es decir, cuando me llegue el resultado del informe pericial, yo como fiscal puedo disponer a partir de esos resultados periciales diversos actos de investigación en un primer momento. Y a nivel de juicio oral, la pericia va a dar una información técnica especializada al juez, sobre todo, para que tenga un conocimiento claro y preciso del hecho en materia de probanza. En ese sentido, lo que podemos decir es, este medio de prueba pericial es trascendental en delitos que requieran su probanza con conocimientos especializados, científicos, técnicos, artísticos, sobre todo en determinados delitos. Por ejemplo, si estoy en un delito de violación sexual en estado de inconsciencia, ¿cuál sería la prueba técnica que yo voy a presentar? A ver, ¿qué presentaría usted en un delito de violación sexual en estado de inconsciencia, si fuera fiscal? ¿Alguien? Estimado doctor iPhone de José, ¿está activo su audio? Luego le doy pase al doctor Pedro. Estar atento al doctor Pedro. Doctor José. A ver. Adelante, doctor Pedro. Doctor. El examen de toxicología, doctor. Ya, ¿y solo eso o puede ser otro también? De alcoholemia también, doctor. Correcto, pues ahí tiene que, el doctor, por lo visto, tal vez es efectivo policial. ¿Eh? ¿Usted, doctor, es efectivo policial? Doctor Pedro. No, doctor, no. Ah, ya, bueno, por ahí me daba alguna idea. Porque para ese tipo de delitos, la prueba suficiente se va a generar en mérito a estos resultados científicos, toxicológico o de alcoholemia. Si un fiscal no sabe esto, olvídese, pues. Acaba de llegar la imputación, me dice, señor fiscal, me han violado en esta evidencia. Si yo no dispongo actos urgentes e inaplazables para sacar esta muestra de sangre y luego se realice el análisis inmediato, olvídese. No voy a tener prueba suficiente. ¿Dónde? En juicio oral. Si yo dispongo que se extraiga muestras de sangre inmediatamente, voy a ver el grado de alcoholemia o toxicológico dentro de esta persona, es decir, al interior de su sangre. Eso me va a dar como resultado que, si me llega el resultado de la pericia, voy a disponer actos de investigación adicionales para corroborar ese tema fáctico. Y a nivel de juicio oral voy a probar que la agraviada, o el agraviado, incluso los varones podemos ser violados, ¿no? No solamente las damas, que estaba en ese momento en estado de inconsciencia. ¿Correcto? Si fuera, por ejemplo, una violación sexual de menor de edad, por ejemplo, una menor de edad de 13 años, ¿cuál es la prueba suficiente para eso? Primero, la partida de nacimiento. Segundo, será pues el examen médico legal que me arroje que esa persona ha sido violentada sexualmente, es decir, un acto
sexual. Entonces, los actos de investigación tienen que estar enfocados ¿a qué? A acreditar los elementos objetivos del tipo penal. Si el fiscal no tiene claro este tema, no sabe cómo enfocar sus actos de investigación, olvídese, porque no va a recabar ¿qué? Primero, no va a recabar suficientes elementos de convicción. Segundo, no va a saber ofrecer medios de prueba. Y tercero, no va a poder acreditar a nivel de juicio oral sus proposiciones fácticas. Entonces, la pericia tiene como fundamento, sobre todo, proporcionar información ¿a quién? Al juzgador. ¿Para qué? Para el fallo. Pero no lo vincula automáticamente. Esta incluso puede ser que por algún juzgador no sea acogida, ¿correcto? Siempre y cuando, pues, los peritos no sepan explicar ciertos procedimientos, las conclusiones no sean tan claras, el juez no está obligado a acoger los informes periciales, ¿correcto? Entonces, un informe pericial, desde mi punto de vista, viene a ser un trabajo científico que tiene que tener un procedimiento científico plasmado dentro del informe pericial. ¿Qué método científico ha utilizado? ¿Qué técnicas ha utilizado? ¿A qué conclusiones ha arribado? ¿Y por qué llegó a esas conclusiones? Las conclusiones, ¿cómo se respaldan? Sobre todo, por ejemplo, en los informes periciales de profesionales, tienen que tener un respaldo doctrinario o una corriente científica que respalde esa posición, entre otros. Entonces, este tipo de medios de prueba sí sirven para acreditar proposiciones fácticas. El careo ya no lo voy a desarrollar. Entonces, con esto finalmente voy a dar la siguiente pauta. En cualquier delito, el fiscal lo que tiene que hacer es, en etapa de investigación, buscar elementos de convicción que luego se van a convertir en medios de prueba. Personal, testigos, pericial, como ya hemos dicho, toxicológico, alcoholemia, balístico, contable, entre otros. Documental, que pueden ser de diversa naturaleza, como por ejemplo grabaciones, audios, en papel, todo lo demás, en disquetes, entre otros medios de prueba documental, y material. Imagínense que existe un cuchillo, un arma de fuego, entre otros. Estos vienen a ser estos medios de prueba con los cuales tiene que acreditar que la proposición fáctica principal que lleva ¿dónde? En el requerimiento acusatorio. Si el fiscal no lo entiende de ese modo, desde mi punto de vista, no va a tener un resultado favorable a nivel de juicio oral. Muy bien, con esto entonces doy por finalizado esta clase y pasamos a la segunda parte, que viene a ser la ronda de preguntas. Excelente, doctor. Estimados participantes, solamente se va a dar pase a 4 preguntas que tuvieran. Por favor, ser precisos. Doctor Julio de la Cruz, está activo su audio. Doctor Julio. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, ¿cómo está, doctor? Muy buenas. Doctor, tengo una duda en cuanto a la declaración indagatoria del denunciado en diligencias preliminares. Ya, a ver, ¿cuál es? La pregunta es, ¿puede participar el abogado del agraviado, teniendo en cuenta que no está constituido aún en parte civil? Porque hay fiscales que sí permiten la participación en la diligencia, declaración indagatoria del denunciado, y a otros fiscales que no lo permiten. Por eso quería que me aclare, doctor, en ese sentido. Ya. Muchas gracias por su respuesta. Ya, eso va a depender, desde mi punto de vista, del criterio que tenga el fiscal. Para mí, el agraviado no debería participar. El agraviado, si quiere interrogar, va a ser por medio del fiscal. Directamente no lo va a poder interrogar. Segundo, incluso hoy en día existen abogados de las víctimas a través de la defensa pública. En el caso en concreto, si vemos, como estamos mencionando, que la declaración del imputado no es considerado medio de prueba, entonces, ¿cuál es el interés de participar por otro sujeto procesal? Yo personalmente al imputado lo llamo al final, cuando ya tenga todo armado, cuando ya tenga este medio de prueba personal, material, y le digo, ¿qué tienes que mencionar? Tu derecho es declarar, tu derecho es guardar silencio. Si tú quieres, una salida alternativa en esta etapa, pero solamente por una única vez. Si no quieres, vámonos a juicio. No hay ningún problema. Hay que un tercero, el juez, establezca tu responsabilidad o tu inocencia. Muy bien, con esa precisión. Vamos, siguiente.
Excelente, doctor. Tenemos al participante Ramos. Adelante, ¿está activo su audio? Doctor, ¿me escucha? Adelante, sí, le escucho. Sí, doctor, buenas noches. Felicitarle de antemano ya por su gran ponencia. Doctor, quería preguntarle, durante la investigación preparatoria, ¿se puede modificar los hechos o integrar los hechos fácticos? Claro que sí, porque estamos en una etapa que actuamos bajo este principio de progresividad. Sí se puede, y tiene todo el derecho el fiscal de modificar el fáctico, de adecuar el tipo penal en el que corresponda. Inicialmente yo puedo haber iniciado investigación por hurto, pero más adelante, con los resultados de los actos de investigación, veo que eso no es hurto, es robo agravado, lo puedo variar. Pero para variar, ¿qué hago? Expido una disposición fiscal. ¿El fiscal puede cambiar la situación jurídica de una persona? Claro que sí. Inicialmente lo tomé como testigo. Los actos de investigación que he realizado me dan como resultado que esta persona sí estuvo involucrada en el evento criminal, cambio la situación jurídica. Pero la pregunta es, ¿la declaración que ha vertido a nivel preliminar como testigo, correcto? Esa no lo puedes realizar. Muy bien. Siguiente. Excelente, doctor. Vamos a dar pase a la doctora Jacqueline, que se había quedado con la manito levantada. Doctora Jacqueline, ¿está activo su audio? Doctora Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Dos inquietudes. Una, doctora, más, por favor. Una nada más, por favor. Adelante. De los antecedentes que él cumplen, y he tenido casos cuando los testigos han sido subordinados de quien denuncia. En ese caso, porque el juez... No le entiendo, doctora, su pregunta. Subordinados, ¿no? A ver, Gracias. no le entendí la pregunta, doctora. ¿Podría repetir, por favor? Doctora Jacqueline, ¿está activo nuevamente su audio? Por favor. Ahora sí. A ver, ¿cuál es su pregunta, doctora? Quería preguntar respecto a los antecedentes, ¿no? Cumplen en los procesos penales. Porque un caso que el juez me explicó de que los antecedentes no eran importantes, no se le tomaba en cuenta porque los hechos eran del momento. Ya. No, pero hay un periodo, ¿ah? Tampoco. Si una persona tiene antecedentes, por ejemplo, por haber asesinado hace 20 años, ¿esa va a ser considerado como un elemento de convicción para agravar su pena? No. ¿Correcto? No. ¿Correcto? Tiene que ser próximo, máximo pues 5 años, ¿correcto? Ese fiscal dice, señor, este señor ha cometido un delito de hurto agravado en el año 1980. Olvídense, el juez le va a dar con palo, ¿correcto? Eso no se puede hacer. Tiene que ser próximo al evento criminal, máximo 5 años, para ver si es reincidente o no. Y hay que ver si ese delito es de esa misma naturaleza incluso. Muy bien. Siguiente. Doctor Darwin, adelante, doctor Darwin. Bueno, entonces damos pase por tiempo. Doctor José. Doctor José de iPhone está activo su audio. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición muy ilustrativa. La pregunta es puntual. El refrescamiento de testigos se hace sobre diligencias, sobre declaraciones previas, según establece el nuevo Código Procesal Penal. Pero ocurre que está declarando un testigo en juicio oral y le pregunto si confeccionó una orden de servicio, o sea, un documento, y él dice que no recuerda. ¿Le puedo aplicar en ese caso la técnica de refrescamiento pese a que no es una declaración previa? O en todo caso, señor doctor, ¿cuál sería su sugerencia para hacer que ese testigo reconozca la autoría de ese documento? Gracias. Muy bien. Hay que partir por lo siguiente. Primero, el documento debió haber sido admitido como medio de prueba documental. ¿Correcto? Doctor, a ver, conéctese nuevamente. La pregunta es, ¿ese documento que yo le quiero confrontar está admitido o no en el juicio, para el juicio oral? Doctor, si ese documento no ha sido admitido, no forma parte del acervo documental, yo no le puedo confrontar. Es decir, yo no le puedo decir, señor
Señor testigo, aquí está el documento que usted firmó, pero si ese documento no fue admitido como medio de prueba documental en etapa intermedia, no le puedo confrontar. ¿Cuándo le voy a confrontar? Y esa es la mejor técnica que existe para confrontar a un testigo. Cuando este medio de prueba fue admitido y le hago interrogatorio al documento. Sí. Testigo, díganos. Testigo, díganos. ¿Es su firma? Sí. Estoy haciéndole contraexamen. Yo entiendo que el doctor es el abogado. Y le digo, testigo, ¿es su firma? Sí. Testigo, ¿lo elaboró el documento? ¿Sí o no? O le puedo decir, ¿es cierto que usted elaboró el documento? ¿Correcto? Creo que les estoy mostrando la asistencia de la maestría. Sí, sí, doctor. En ese caso, sí, el documento fue admitido. Ya, entonces, doctor, lo que usted tiene que aprender es hacer la técnica con la evidencia documental. Anote esa palabrita. Técnica con evidencia documental. Ahí sí lo puedes confrontar. Le puedes interrogar todo. No hay ningún límite en ese punto. O sea, le muestro el documento para que reconozca su firma. Mira, doctor, le voy a dar un ejemplo por el día del 14. Usted es abogado. Usted hace contraexamen. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Señor testigo, díganos. Primero, es la firma. Señor testigo, ¿es su firma? No le va a decir, ¿a quién le corresponde la firma? No, directo. ¿Es su firma? Así es. ¿Es su número de DNI? Sí. ¿Es su huella dactilar? Sí. ¿Este documento lo firmó? ¿Lo elaboró? ¿Sí o no? Ya. No, doctor, no lo elaboré. Ya. Yo no le voy a decir quién lo elaboró, ¿no? Si hago preguntas abiertas, le voy a dar cabida. Claro, claro. Señor testigo, para firmar este documento usted dio lectura, ¿cierto? Sí. ¿Nos puede decir, por favor, qué dice el párrafo tal? Ajá. Ya, ahí introduce la información. Muy bien, siguiente. Ok, gracias, doctor, muchas gracias. Vamos, a ver, Reader, vamos avanzando. Doctora Noemí, terminamos con usted. Doctora Noemí, adelante. Sí. Gracias, doctor. Doctor Coronado, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es respecto a la observación de la acusación. Doctor, quería preguntarle si es que las excepciones que se pueden deducir en el caso de que haya algún defecto formal, ¿serían las excepciones señaladas en el artículo 6, cualquiera de ellos? ¿Alguna de ellas recomendaría usted si es que la formalización varía? No coincide con los hechos de la formalización? Sí, ahí tiene que plantear improcedencia de la acción. Ese es justamente el dato que yo te he dado. Si el fiscal en la formalización dice A como fáctico y en la acusación me dice B, yo como defensa planteo improcedencia de acción. ¿Correcto? Me está creando un hecho que no se adecua al tipo penal. ¿Correcto? Muy bien. Con eso entonces, doy por finalizada esta sesión. Primero, mi agradecimiento a Dios por permitirme estar con ustedes, por darme vida. Mi agradecimiento también a Udiápolis y a cada uno de ustedes por estar en esta clase. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Si Dios permite, estaremos en una próxima sesión.